Bueno, ustedes, la mayoría, deben estar al tanto de una denuncia periodística que se publicó el jueves pasado, vinculado con actividades que se realizan dentro del convento de las Carmelitas Descalzas, el Carmelo, que existe en Nogoyá, tradicional, reconocido. En la nota periodística se afirma que las hermanas que están ahí han sufrido a lo largo de la historia y de todos estos años una serie de tormentos, de martirios, de golpes, privación ilegítima de la libertad, que no las dejaban salir, entre algunos hechos que se planteaban. Algunas hermanas que habían estado en su momento y que se fueron, contaron que habían atravesado por lo mismo, y a partir de esos testimonios y lo que motivó la nota inmediatamente, que fue una inspección en el lugar de los hechos por parte del fiscal de la causa, Uriburu de Nogoyá, se decidió finalmente pedir la imputación de la Madre Superiora de ese convento, que ha designado ya a sus abogados defensores. Está uno de ellos con nosotros, el doctor Guillermo Bartorelli, que le agradecemos la visita, para que nos ayude a entender. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Cristian. Bien. ¿Qué tal? ¿En qué situación se encuentra la Madre Superiora? ¿Se ha solicitado su imputación o ha sido imputada? Se ha solicitado la imputación. Sí, el día viernes, en horas de la tarde, llegó una notificación al convento de que debía comparecer o debería comparecer este día miércoles en carácter de imputada. O sea, prestar su declaración como cualquier persona que es citada por la justicia. Y en general se han reconocido que algunos de los hechos que suceden o que se dice que suceden ahí han ocurrido, como por ejemplo las prácticas de uso del silicio. La Iglesia ha dicho que es histórico. Por lo que he estado averiguando y informándome, porque la verdad que desconocemos los ciudadanos cómo son este tipo de órdenes de comunidades. Tienen sus propios reglamentos, su disciplina es una orden muy estricta, y si bien es cierto que utilizan algunos de esos elementos que se han mencionado, no tienen la entidad que se le ha dado, que se ha difundido, es decir, son más bien simbólicos, no ha habido en modo alguno torturas dentro del convento. Eso hay que descartarlo de plano. Son regímenes que se basan en el sacrificio, en el aislamiento, aislados de la comunidad, del mundo, pero en modo alguno puede entenderse que, al menos desde el punto de vista de esta defensa, que alguien haya sufrido un suplicio contra de su voluntad ni de otro modo. Algunas personas que estuvieron en el convento cuentan que no las dejaban salir, que no pudieron irse a pesar de tener la voluntad de hacerlo. Ahí está el quid de la cuestión. Es lo que jurídicamente habrá que discutirlo, habrá que estudiarlo, y es una cuestión muy delicada. Estamos hablando de una clausura, o sea, una orden de clausura. Es una orden que voluntariamente la persona, la mujer que ingresa a ella, se toma la decisión de aislarse de la sociedad. Será algo que debamos discutir, si está bien, si está mal, si debe eso cambiarse a niveles internacionales, porque es una orden, ya le voy a pasar a otro punto, no es algo local, es una comunidad antiquísima, perteneciente a una religión como es la Iglesia Católica, tienen sus normas, pero lo importante es que es voluntario el ingreso a la comunidad. Luego de pasar numerosos estudios, son aceptadas finalmente las personas y toman la decisión de permanecer en el lugar. También respecto de la posibilidad de salida, estamos hablando de una clausura, la palabra lo está señalando. Sí. Tienen sus protocolos, sus reglamentos, su propia constitución, ¿sí? Entonces no es tan sencilla la cuestión como parecería a primera vista. Creo que yo se lo pregunté a Daniel Enz cuando vino aquí si esto era en todos los lugares del mundo, y él desconocía si efectivamente era en otros sitios igual. Sí, son comunidades que dependen directamente del Vaticano. Eso es fundamental entenderlo. Datan desde el año 1560 estas órdenes. Están en todo el mundo, fundamentalmente en los países europeos. Existen estas comunidades, estos monasterios, las Carmelitas Descalzas. Es una de las órdenes más antiguas que tiene la Iglesia Católica. Bueno, fíjese que la fiscal hoy ha dicho que de ninguna manera debe compararse un convento con una embajada. Bueno, va a ser materia de discusión. Nosotros tenemos otra postura, ellos obviamente tienen su postura.
su entendimiento de la situación. Para nosotros, al depender directamente del Vaticano, que es un Estado independiente, debe darse no solo aviso al nuncio apostólico, que viene a ser el representante del Vaticano en Argentina, sino que debe entender, esto lo estoy diciendo a primera vista, debe entender otro fuero, no el fuero provincial. Será materia de discusión en estos días, será materia de debate jurídico, con todo respeto lo señalo, pero entiendo que al ser el Estado, el Vaticano un Estado independiente, hay un conflicto de intereses entre dos países, por lo tanto, o entre miembros de la comunidad de uno de ellos, que sería el Vaticano, y un país. En las primeras declaraciones de Monseñor Puigari sobre el tema, él dice que existe, cita un concordato, que es un acuerdo firmado entre la Argentina y el Vaticano hace, no sé, 40, 50 años, donde se reconoce que la Iglesia, puertas adentro de sus instituciones, se rige por sus propias normas. Exacto, es un concordato del año 66, de 1966, entre la Santa Sede y la República Argentina. Pero la fiscal hoy dice que nadie piense que adentro puede hacer lo que quiera sin que la justicia argentina pueda actuar. Por supuesto, pero hay una serie de protocolos que seguir, es una cuestión muy delicada. Sobre todo reitero que no es como una capilla o una iglesia común de libre acceso al público, sino que estamos hablando de una clausura que depende directamente del Vaticano. Eso va a ser fundamental, entenderlo, estudiarlo. Nosotros con mi socio, el doctor Cuyen, hemos hecho una interconsulta porque el tema nos excede, una interconsulta relacionada con el derecho internacional público, con cuestiones importantísimas para la vida institucional de un país, que nos va a aclarar algunas cuestiones que queremos poner en conocimiento de la justicia, porque es muy delicado el tema. Claro, porque además el delito que se le imputa o que se le pide que se le impute a la Madre Superiora es privación ilegítima de la libertad. Exacto. No, por ahora no hay otra cosa, ¿no? No, privación ilegítima de la libertad. Exacto, eso es lo que en la cédula que le llegó a la Madre Superiora, la carátula que figura es privación ilegítima de la libertad. Basado en los testimonios. Basado en los testimonios o en las denuncias que todos ya hemos escuchado, que han sido difundidas. Porque no se han cuestionado, todavía no han llegado los otros temas que se cuentan en la nota, que pudo comprobar el fiscal que existían en el lugar, como esos látigos. Por supuesto, eso, que reitero, nos estuvieron explicando claramente, son símbolos, como puede ser la cruz, un instrumento de tortura, y sin embargo en toda casa hay una cruz, un crucifijo. Hay muchas cuestiones que se han, entiendo, magnificado, y otras que, deberá aclararse o discutirse eso en su momento. Doctor, ¿y usted cree que va a llegar esto, va a avanzar judicialmente? Sí, va a avanzar, pero por los carriles que correspondan. Usted cuestionó. Nosotros vamos a cuestionar varios aspectos, obviamente, en el marco de la defensa, con la finalidad de que el proceso sea justo y debido. ¿Ha podido hablar con ellas, con las monjas? Hablamos con ella nos propuso como abogados y tuvimos una entrevista. ¿Los propuso ella o la iglesia? Ella. Ella, Ella, que es la persona que va a ser sometida a una imputación. ¿Es la primera vez que les toca un caso así de derecho canónico? Sí, por supuesto. Estamos desconocemos totalmente algunas cuestiones que tendremos que estudiar. Nosotros somos abogados penalistas, estudiamos en una universidad pública, es decir, el derecho canónico no formó parte de nuestra currícula de estudio, pero bueno, estamos en estos días, la verdad, interiorizándonos sobre muchísimas cuestiones y no descartamos evaluar algún especialista también en derecho canónico porque hay cuestiones que son muy específicas, muy propias de otro ámbito al cual estamos, entiendo, alejados. Para nosotros también es todo muy nuevo. Inclusive, el otro día leí que las monjas habían roto uno de los votos que era de silencio. Y otro día una monja acá nos explicó que no existe el voto de silencio, que son otros los votos de castidad, pobreza y obediencia. Exacto, son 3 votos, pobreza, obediencia y castidad, usted lo ha dicho. El silencio es una manera, está en su constitución, la manera en que ellos deben comportarse ellas en el convento. Pero es una opción. Por eso se habla de mordaza, es decir, se habla de mordaza como si fuera una mordaza, como típicamente la conocemos, algo que se coloca para que la persona no pueda hablar. Sí. No, es un símbolo, es un elástico, para hablar por turno se coloca la mordaza y habla una, luego se quita la mordaza, se quita la mordaza y habla otra. Es más un símbolo, tradiciones que, le reitero, pueden ser totalmente discutibles o no comprendidas por la sociedad,
como no se pueden tal vez entender algunas cuestiones que suceden con otras religiones, religiones por ejemplo que no aceptan la transfusión de sangre y que no obstante estar en riesgo la vida de la persona, su religión le impide la transfusión de sangre, u otras religiones también tradicionales como es la circuncisión en la religión judía, uno a veces le llama la atención y sin embargo está socialmente aceptado. ¿Usted escuchó las declaraciones de las otras monjas, de las ex hermanas? Sí, estuve escuchando. La verdad que son declaraciones que uno debe atender, debe escucharlas, por supuesto, pero siempre teniendo en cuenta el eje de que nadie haya pertenecido a esa orden ha sido introducida la misma por la fuerza o haya entrado desconociendo cuáles eran las condiciones de la pertenencia a la misma. O que se haya querido ir y no haya podido. Exacto. Le reitero, Cristian, ellas tienen su propia constitución que no está elaborada aquí, no es un invento ni de la Madre Superiora, ni de un grupo de monjas que deciden tomar o armar una orden. Son constituciones y normas de la Santa Sede del Vaticano. Doctor, muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias. Muy amable. El doctor Guillermo Bardodelli y el doctor Miguel Cuyen representan a la Madre Superiora del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, que ha sido citada a declarar para el próximo miércoles.